Bueno, ahí está. Entonces esta va a ser la clase de repaso previa al examen final que van a tener el próximo lunes 9. ¿Cuál es el punto central de esta materia? La teoría del delito. La teoría del delito es aquella que nos permite comprobar la existencia de un delito. Y cuando nosotros queremos saber si existió delito, lo primero que tenemos que hacer es ver el libro segundo del Código Penal, que es donde se encuentran narradas todas aquellas conductas que son delito, ¿sí? Entonces vamos a hacer, para poder analizar la teoría del delito, vamos a hacer un pequeño ejercicio que sería tratar de entender los artículos del Código Penal. El primer elemento a tener en cuenta es la conducta. ¿Qué se entiende por conducta? La conducta es un hecho humano voluntario, es decir, algo que hace una persona, ¿sí? Una persona humana. Solo las personas humanas pueden cometer delito. Y este obrar que está realizando, ¿sí? Tiene que ser voluntario. Lo hace porque quiere hacerlo. Si no hubiera voluntad, no habría delito. Es decir que si yo dormida me caigo sobre una persona y la lastimo, no va a haber una lesión. ¿Por qué? Porque no fue un acto voluntario. Si yo estornudo y cabeceo sobre otro, no va a haber tampoco lesión, porque no es algo voluntario. La característica del delito es que solo puede ser realizada por personas y estas personas lo están haciendo conscientes de lo que van a hacer, ¿sí? Por eso hablamos de la voluntad. Las conductas voluntarias que son delitos están narradas, como les decía, en el Código Penal. Si no se encuentra descrita esa conducta, no se encuentra contada esa conducta en el Código Penal, no hay delito. ¿Cómo podemos individualizar las conductas o las acciones cuando leemos el Código Penal? Cuando leemos, por ejemplo, el delito de robo, lo que vamos a encontrar que nos dice que se impondrá una pena X, ¿sí?, al que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza sobre las cosas o con violencia sobre las personas, ya sea que esta violencia se ejerza antes, durante o después del hecho. Eso que yo les acabo de decir medio rápido, el que se apoderare de una cosa mueble, es la descripción de la conducta. Nos está contando el Código Penal puntualmente cómo se realizaría un robo. Entonces, si nosotros tuviéramos que describir la conducta, pondríamos: la conducta es un hecho humano voluntario que en el artículo 164 se visualiza y ahí transcribirían lo que dice el artículo, es decir, el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con uso de fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, ya sea que esa fuerza o violencia se ejerza antes, durante o después del hecho. ¿Queda claro? ¿Pueden visualizar lo que es la conducta? Es lo que hace la persona y está contado en el Código Penal. Entonces, si yo ahora les dijera, si ustedes tuvieran un código a mano, ¿cuál es la conducta de homicidio? Ustedes buscarían en el Código Penal y en el artículo 79 leerían que es el que matare a otro. ¿Cuál es la conducta? El quitarle la vida a otro, el matar a otro. ¿Se entiende hasta acá? ¿La ven la conducta? Ahora, dentro del universo de conductas, que generalmente las vamos a asociar con verbos: matar, robar, violar, ¿sí? Dentro de ese universo de conductas, solo son delitos las que están descritas en el Código Penal, es decir, que las que están tipificadas. El tipo penal es el artículo en sí mismo, ¿sí?
Los tipos penales se pueden clasificar de muchas formas. Yo les mandé un cuadro re largo, pero para este examen lo vamos a simplificar y nos vamos a centrar en el dolo y en la culpa. ¿Sí? O sea, solo tipos dolosos y solo tipos culposos. Sabiendo ustedes, porque lo vieron en las clases, que hay muchos más tipos penales y que les van a ser de gran utilidad cuando ustedes el año que viene estudien legislación penal aplicada. Nos centramos en el dolo y en la culpa. ¿Cómo sabemos cuando una conducta típica es dolosa? El dolo es la intención de, ¿sí? Es la intención de matar, robar, violar. ¿Cómo lo vemos eso en el Código Penal? Cuando el Código nos dice el que, ya ahí nos está dando una alerta, el que matare a otro, esa conducta es dolosa. El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena con uso de fuerzas o violencia sobre las cosas, esa conducta es dolosa. ¿Por qué? Porque el autor dirige su voluntad, dirige su conducta, dirige su acción hacia aquello que está prohibido y lo sabe. Porque el dolo nos pide un conocimiento, tenemos que saber lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Ahora bien, ¿cómo identificamos los tipos culposos? ¿Qué es la culpa? La culpa es una acción, una conducta que genera un resultado, pero que el autor no quiso hacerlo. El autor no quería diferenciar del dolo. En el dolo se dirigía a buscar el resultado. En la culpa no se dirige a buscar el resultado. Lo que vamos a penar, lo que pena el Código Penal, es el resultado de su obrar. Si voy más rápido de lo que tenía que ir y maté a alguien, lo que me está juzgando es que fui más rápido, que tenía que haber sido precavido, ¿sí? Que no es lo mismo que yo saque un arma y empiece a dispararle a una persona. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo identificamos los tipos culposos en el Código Penal? Porque tienen palabras claves y ahí es donde ustedes tienen que prestar atención. ¿Qué palabras me indican a mí que estamos frente a un tipo culposo? O sea, un tipo que se realiza sin intención. Las palabras claves son imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. Cualquier delito del Código Penal que ustedes vean todas estas palabras o alguna, me está diciendo que se trata de un tipo culposo, que el autor no dirigió su conducta hacia ese resultado, sino que obtuvo el resultado como consecuencia de su acción, como consecuencia de lo que él hizo. ¿Me siguen hasta acá? Si no dice imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, el tipo no es culposo, es doloso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué es la imprudencia? Imprudencia es obrar en exceso, es hacer de más, es exagerar en la acción, ir a 200 kilómetros por hora. Agarrar una ametralladora y disparar a tontas y locas. Eso es ser imprudente. Hago de más, hago en exceso y me da un resultado que yo no quería. Las personas cuando salen a manejar no salen para atropellar y matar gente, ¿sí? Sin embargo, van más rápido porque les gusta ir más rápido, porque está buena la velocidad, porque quiere llegar antes, pero no quieren matar. ¿Cómo nos damos cuenta que no quieren matar? Porque tratan de frenar, porque tratan de esquivar. Si no trataran de frenar o no trataran de esquivar, pensaríamos que lo quiere matar, entonces sería doloso, no sería un imprudente. ¿Lo ven hasta acá? ¿Sí? ¿Qué es la negligencia? La otra palabra que tienen que encontrar, si es que es un tipo culposo. La negligencia es lo contrario a la imprudencia, es hacer de menos. Hago menos de lo que tenía que haber hecho. Soy camionero, transporto mercadería y no ato lo suficientemente
la mercadería y ¿qué va a pasar? Se me cae y lastima o mata a alguien. O rompe algo. Hice menos de lo que tenía que haber hecho. Le di menos anestesia al paciente que la que el paciente necesitaba. O le di menos medicación que la que necesitaba. Y el paciente se murió o quedó lesionado. ¿Ven la diferencia? En uno hago de más y en el otro hago de menos. Sin tener la intención de causar el delito. Lo hago confiado que el delito no va a pasar. Imprudencia, negligencia, impericia. ¿Qué es la impericia? Es la falta de pericia. ¿Quiénes tienen pericia? Aquellas personas que están calificadas para ejercer un arte, una ciencia o una profesión. Entonces, un médico es perito para curar, un abogado es perito para ejercer las leyes, un arquitecto es perito para poder realizar un edificio, un gasista es perito para poder realizar una instalación de gas, lo mismo que un electricista o un mecánico para arreglar un auto. Es decir, que son personas que tienen los conocimientos suficientes para realizar algo. En este caso, en los tipos culposos, a estas personas les está faltando algo. O sea, tengo el título, pero me está faltando un conocimiento básico o fundamental. Tengo la licencia para conducir. Se supone que soy perito al volante. ¿Qué pasa si a mí me dieron la licencia porque tenía un contacto en la municipalidad y me consiguió el registro? Y bueno, puede haber conocimientos que yo no tenga porque no realicé el examen. Sin embargo, tengo el carnet habilitante para manejar. ¿Se entiende? Entonces es la falta de conocimientos básicos que hacen a un arte, a una ciencia o a una profesión. Es necesario, sí, que haga un ejercicio de ese arte, ciencia o profesión. Es necesario que maneje, es necesario que vaya a hacer instalaciones eléctricas, es necesario que ejerza el arte de curar. Hasta acá vamos bien. Y la inobservancia, que es la última palabrita que tenemos que tener en cuenta, es no hacer caso a las reglamentaciones. Entonces, yo puedo tener un carnet de conducir, puedo saber manejar y hasta pude haber hecho el examen. Pero ¿qué pasa cuando yo no presto atención a las normas de tránsito? Cuando digan, no pasa nada, si por esta calle nunca pasa nadie, y cruzo el semáforo en rojo y venía otro. Bueno, esa falta de observar la reglamentación también me da una consecuencia penal. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ven la diferencia entre el dolo y la culpa? Dolo con intención, dirijo mi voluntad hacia lo que quiero, hacia lo que busco. Estoy seguro y sé qué es lo que quiero lograr. Si lo que quiero es matar, es necesario que sepa que es quitarle la vida a una persona. Debo conocer que el elemento que uso me va a dar el resultado muerte. Si lo que quiero hacer es un robo, debo estar consciente de que estoy agarrando algo. Eso de apoderarse de una cosa mueble, estoy agarrando algo y sé que eso que estoy agarrando no es mío, no estoy autorizado para agarrarlo y encima lo agravo empujando a la persona o poniéndole un arma para que me entregue la cosa. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Eso es un típico caso de dolo. Mientras que un típico caso de culpa podría ser el homicidio culposo, que el que va manejando, se le cruza a alguien, quiso frenar, no pudo y lo atropelló. ¿Sí? Vemos la diferencia. En el dolo me dirijo hacia ese resultado, en la culpa trato de evitarlo. Hago lo posible para evitarlo. Tengo esa confianza de que no va a suceder. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Entonces, si lo que ustedes van a analizar está asociado a algo doloso, nos vamos a dar cuenta porque no va a estar escrito imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia. Y si lo que se estamos analizando dentro del Código Penal es algo culposo, va a tener la palabra imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, pudiendo tenerlas todas o pudiendo tener una sola. Hasta acá vamos bien. Entonces ya tenemos la conducta, ya tenemos el tipo, dentro del tipo nos enfocamos en el dolo y en la culpa, y ahora nos queda la antijuridicidad. ¿Qué quiere decir antijurídico?
Antijurídico es ir contra la norma, ir contra la ley. Anti es contra, contra lo jurídico, contra lo legal. Si lo tenemos que definir, vamos a decir que es el choque de la conducta con la norma. Está chocando lo que nosotros hacemos contra aquello que está implícitamente prohibido. Si bien el Código Penal no tiene disposiciones prohibitivas, no dice prohibido matar, prohibido robar, sabemos que en su espíritu hay una prohibición. Porque cuando me dice el que matare a otro tendrá una pena, me está diciendo no maté porque vas preso, o sea, me está diciendo está prohibido. No me los da de forma explícita, no es como un prohibido estacionar, pero sí nos está diciendo, mira, esto no lo hagas porque vas a tener una consecuencia. Entonces, ¿cómo definimos la antijuridicidad? Por esto de que choca lo que yo hago con lo que está escrito, con ese espíritu de la norma. Para que sea delito es necesario que sea antijurídico. Todo lo que está escrito en el Código Penal, desde el artículo 79 hasta el 316, son conductas típicas antijurídicas, no son jurídicas. Ahora bien, si bien son antijurídicas, el Código Penal contempla situaciones particulares. Es decir, el Código Penal entiende que podemos llegar a realizar una conducta típica, pero que esté justificada. O sea, estoy haciendo algo que técnicamente no está autorizado, no está permitido, sin embargo nos va a entender por qué lo hacemos. Entonces nos va a justificar, nos va a sacar la pena. ¿Me siguen hasta ahí? Eso que hace que se pierda la antijuridicidad y no podamos aplicar el Código Penal, eso que hace que se nos pierda, que se nos aparte, que se nos transforme en una conducta típica jurídica, lo vamos a encontrar en primera instancia en el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34, que habla sobre la imputabilidad, si ustedes miran el título dice imputabilidad, al leer el artículo, y ni bien empezamos, nos dice no son punibles. Al decirnos no son punibles, nos habla de que no son penables, no van a tener una pena. Por eso que pudieron haber hecho que estaba en la segunda parte del Código Penal. ¿Me van siguiendo? Si hablo muy rápido me frenan, Esto que el Código entiende que puede llegar a pasar, que son las causas de justificación, el artículo 34 las empieza a tratar a partir del inciso 2. En el inciso 1 va a afectar al último elemento de la teoría del delito, que es la culpabilidad. Conducta típica antijurídica y culpable, cuando hablamos de culpable, va para el 34 inciso 1. Cuando hablamos de conducta típica antijurídica, dentro de antijurídico, para transformarse en jurídico, es a partir del inciso 2 en adelante. ¿Cuáles son esas causales de justificación? Esas causales que el Código entiende, bueno, no podemos penar a esta persona. Una de ellas es el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Es realizar un mal, o sea, un delito, para evitar otro grave, inminente y extraño. Es decir, realizo un delito para evitar otro más grave. ¿Sí? Ese más grave que voy a tratar de evitar cometiendo un delito más pequeño, ¿sí?, tiene que ser inminente. ¿Qué quiere decir inminente? No tengo tiempo de llamar a la policía, no tengo tiempo de pedir auxilio, no lo puedo solucionar de otra forma. Por ejemplo, los viene persiguiendo una persona con fines de robo y ustedes se dan cuenta que se les está acercando. Manotean una puerta y se meten adentro de una casa. El delito que ustedes cometerían es violación de domicilio. Me estoy metiendo en una casa sin permiso. ¿Sí? La violación de domicilio es un delito más pequeño respecto del robo que podían haber sufrido ustedes. Y más que nada en esta época, teniendo en cuenta que de un robo no sabemos si salimos vivos. Entonces, lo que yo estoy... Perdón, me ladró mi perrita. Lo que yo estoy evitando es algo más grave. Para poder verlo bien,
siempre entiendan que el delito que se hace debe ser más pequeño que el delito que estoy evitando. Siempre es más chiquito que el que evito. ¿Sí? No entraría en un estado de necesidad, el robo. ¿Por qué? Porque el robo es un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. Si yo ya estoy para apoderarme de algo, lastimando a otro, o intimidando a otro, o asustando a otro, no puedo decir que estoy justificado. ¿Se entiende? Una cosa es que yo me apodere de algo rápido, tengo mucha hambre y manoteo una manzana en una verdulería, y otra es que para agarrarme la manzana le pongo un revólver en la cabeza al verdulero. Entonces no podría haber un estado de necesidad en el robo. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Estado de necesidad. Otra causal de justificación es el funcionario público o aquella persona que va a actuar en virtud de un deber legal. Entonces, por ejemplo, ustedes no cometen como funcionarios públicos el delito de privación ilegal de la libertad si privan a una persona de la libertad porque ha cometido un delito de acción pública. La ley los autoriza a privar de la libertad a aquella persona que comete un delito. ¿Sí? Entonces, hay un espíritu de la ley y por su autoridad que les permite privar legítimamente de la libertad. Cuando para mí, que soy un particular, hacer la misma conducta sería un delito. Yo no puedo privar a la gente de la libertad. ¿Sí? Ustedes van a poder hacerlo. ¿En qué casos? Cuando haya cometido un delito de acción pública, cuando esté por cometer un delito de acción pública, inmediatamente después de haberlo cometido, la flagrancia. ¿Sí? Para los particulares, la flagrancia no es tan así. O sea, la detención civil es mucho más acotada. ¿Por qué? Porque hay una confianza en ustedes. ¿Y por qué tenemos esa confianza? Porque hay una cuestión de interés público, y eso lo entiende el Código Penal. ¿Sí? Dentro de esta causal de justificación también está para los papás. Los papás podemos privar legítimamente de la libertad a nuestros hijos menores de edad. Podemos decirle: no salís a bailar. ¿Por qué? Porque la patria potestad nos ampara, porque el Código Civil y Comercial dice que podemos hacer esas cosas. Lo que no vamos a poder es tenerlo privado de la libertad al chico, no mandarlo al colegio, lastimarlo, eso no. Pero sí podemos decirle: bueno, no te fue bien en el colegio, no estás haciendo las cosas bien, no salís a bailar el fin de semana. No podrían denunciarnos por privación ilegal de la libertad. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo mismo pasa con los bomberos, el bombero que rompe la puerta para ingresar, para evitar que un incendio se propague o para evitar que haya un daño sobre una persona. Bien. Ese sería el inciso 4. Otra causal de justificación es la obediencia debida. La obediencia debida se va a aplicar solamente en la esfera estatal, donde haya realmente un deber de subordinación, ¿sí? Una escala jerárquica de subordinación, donde haya que cumplir órdenes, donde las órdenes en principio no podemos discutirlas. Sí podemos pedir que se aclare si deben ser órdenes legales, pero si a ustedes les dicen el lunes 9 a las 8 de la mañana tienen que estar todos en la escuela, y el lunes 9 a las 8 de la mañana van a tener que estar todos en la escuela, porque están obligados y voluntariamente han aceptado ese régimen y esa norma. ¿Me siguen hasta acá? Entonces se aplica solamente en el Estado, donde ahí está ese deber, que si no lo cumplimos tenemos una consecuencia, nos pueden sancionar, nos pueden dejar arrestados si ustedes no van a la escuela a las 8 de la mañana cuando se los dice. Para que se pueda aplicar la obediencia debida, es necesario que un superior jerárquico con competencia le dé una orden a un subalterno, y que este subalterno, al darle fiel cumplimiento a la norma, o a la orden, perdón, cometa un delito. En este caso va a ser necesario varios requisitos. Uno, que el superior tenga la aptitud o la competencia para dar ese tipo de órdenes. Dos,
que el subalterno le dé cumplimiento conforme a lo que estaba en esa orden, o sea, cumple lo que dice la orden. Y 3, que el subalterno, sin saberlo, cometa delito. Tiene que haber un desconocimiento por parte del subalterno de que lo que está haciendo es un delito. ¿Sí? A modo de ejemplo, como para que lo puedan ver, sería que en una dependencia policial reciban la orden de un juez, una orden de allanamiento. ¿Sí? Ustedes realizan el allanamiento conforme a lo que está estipulado en la norma y después se enteran que la firma del juez era una firma falsa. En ese caso, ustedes han recibido una orden, la orden estaba bien dada, en apariencia bien dada, le dieron fiel cumplimiento y se encontraron con que habían cometido un delito. O sea, desconocían la ilicitud de esa orden. ¿Sí? Si no desconocieran la ilicitud, sino que son conscientes de que la orden es ilegal, no hay obediencia debida. ¿Queda claro? Es necesario que el subalterno desconozca la ilicitud de la orden. Y esto lo aclaro porque ustedes saben que las órdenes mal dadas no se cumplen. ¿Sí? O sea, tiene que ser algo que el subalterno efectivamente no se dé cuenta que es algo ilegal. Y finalmente tenemos las legítimas defensas. ¿Qué es una legítima defensa? Es defenderse legalmente. La ley entiende que si tenemos una agresión tenemos derecho a defendernos. Cuando nos ponen entre tu vida o la mía, la ley entiende que es primero nuestra vida. Eso lo tiene claro y no distingue, si se trata de un civil o de un policía, de un militar o de un político. O sea, se nos aplica a todos por igual. Esto se lo digo porque ustedes van a ser funcionarios el día de mañana y ustedes van a obrar continuamente por legítimas defensas. Para que se constituya la legítima defensa es necesario que se den 3 presupuestos, que son la agresión ilegítima, la razonabilidad del elemento empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Agresión ilegítima es aquella agresión injustificada, es aquella agresión no provocada. Se nos une con la última parte, lo de falta de provocación suficiente. Es cuando vienen contra nosotros sin ningún motivo. No hay nada que hayamos hecho nosotros para generar esa agresión. ¿Sí? Esta agresión ilegítima tiene que ser inminente, es decir, que lo único que me queda es defenderme. No puedo ir y agarrar a un policía que me ayude. No tengo alternativa, tengo que defenderme, sí o sí. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a defender? Con lo primero que tenga a mi mano. Por eso nos dice que el elemento para impedir o repeler la agresión debe ser razonable. O sea, lo primero que tengo a mi mano. Si lo primero que tengo a mi mano es un arma de fuego y el otro está desarmado, la razonabilidad podría ser un disparo al aire. ¿Sí? O la razonabilidad podría ser dar vuelta el arma y no usarla como un arma de fuego, sino usarla como si fuera cualquier otro elemento contundente, como podría también utilizar un palo, o sea, le pego en la cabeza, pero del lado de la culata, no disparando. ¿Se entiende? Si con eso y todo no pudiera, bueno, la razonabilidad podría ser darle un disparo en el dedo gordo del pie o en el pie, pero no en el medio de la frente, o no en el medio del pecho, o no por la espalda. ¿Ven lo que es la razonabilidad del elemento? Es usar ese elemento en forma lógica. Ni siquiera nos pide el código que sea proporcional, nos pide que sea lógico. ¿Cómo lo usó en ese momento? Eso nos va a dar la posibilidad de ver si existió o no legítima defensa. Si la persona se excede porque la agresión ilegítima no era tan grande como agresión, porque hubo una pequeña provocación o porque el elemento fue desmedido, decimos que hay un exceso en la legítima defensa. Se está por cortar. ¿Les parece volver a conectarnos sobre el mismo link? ¿Sí? Sí, profe. Entonces yo igual sigo hablando por las dudas. Si hay un exceso en la legítima defensa, el Código Penal en el artículo 35 nos dice que se aplicará como si fuera un tipo culposo el daño que causemos. Entonces, si lo matamos será un homicidio culposo, si lo lesionamos será un homicidio culposo, pero no lo toma como doloso. ¿Por qué? Porque no tuvimos la intención de matar, nos estábamos defendiendo. ¿Se entiende? Ese es el criterio a aplicar. ¿Sí?
También hay dos legítimas defensas que son legítimas defensas privilegiadas. Una es la legítima defensa del hogar y la otra la legítima defensa de los derechos de un tercero. Cuando hablamos de un tercero es defender a otro. Es lo que hace la policía, lo que hacen ustedes.